Buenas noches, el día de hoy vamos a dar un tema de segundo año de secundaria que se llama términos semejantes. Antes de comenzar a dar la definición de los mismos, quiero recordarles que el tema pasado habíamos hecho un repaso de números enteros y positivos, pero este repaso que hicimos de estos números nada más fueron como nos los enseñaron en la primaria o en primero de secundaria, o sea, no trabajamos con literal. ¿Por qué la importancia de ver términos semejantes? Porque en álgebra los vamos a utilizar para trabajar con las operaciones fundamentales de la misma, como son suma, resta, multiplicación y división algebraica. También nos sirve para la resolución de otro tipo de operaciones en álgebra. Por lo tanto, la definición la voy a decir de una forma clara para que ustedes puedan, si es posible, anotarla. Yo pondré posteriormente un ejemplo de lo que son los términos, pero les voy a decir la definición. Términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal elevada al mismo exponente, no importando signo ni coeficiente. Por ejemplo, son semejantes menos 5a cúbica b cuadrada Si ustedes se fijan, de acuerdo a la definición dijimos, son aquellos que tienen la misma parte literal elevada a un mismo exponente. Si revisamos los términos del ejemplo, nos podemos dar cuenta que aquí tenemos a cúbica b cuadrada, a cúbica b cuadrada, a cúbica b cuadrada. Por lo tanto, dice la definición, son semejantes si tienen la misma parte literal, si la tienen. No importa el signo ni el coeficiente. Son semejantes únicamente si tienen la misma parte literal y están elevadas al mismo exponente. Pero también no son semejantes estos términos. Si yo pongo 11 a cúbica b menos 43 a b cúbica, etcétera, ustedes pueden ver la diferencia que hay entre los primeros y los segundos. A pesar de que en ambos grupos aparecen las mismas literales a y b, las de abajo no son semejantes con los de arriba, ya que a pesar de que tienen la misma literal, no tienen el mismo exponente. En este caso, el 11 tiene a cúbica b y aquí encontramos a cúbica b cuadrada. Por lo tanto, no son semejantes. Aquí sigue igual, aquí tengo a cúbica b cuadrada, pero aquí tengo a b cúbica. Insisto, tienen la misma parte literal, pero no tienen el mismo exponente. Por lo tanto, se dice que los términos no son semejantes y no podemos reducir ni hacer ninguna operación con ellos porque son diferentes. Es por eso que es importante que ustedes entiendan y anoten la definición de términos semejantes, porque es con ellos con los que se puede trabajar combinando signos negativos y signos positivos, como el ejercicio que hicimos en la clase anterior. Y es por eso que ahora yo voy a hacer una reducción de términos semejantes que tienen el mismo signo y de términos semejantes que tienen distintos signos. O sea, volveremos a utilizar las operaciones con números positivos y con números negativos, como a continuación les voy a poner un ejemplo que dice así. Reducir
Si ustedes se fijan, en este ejemplo me dicen a mí reducir. ¿Qué estoy reduciendo? Analizo primero. ¿Son términos semejantes? Sí. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma literal y están elevados a un mismo exponente. No nos confundamos. Yo no puedo sumar dos cosas diferentes. Por lo tanto, siempre tengo que comprobar que los términos sean semejantes. En este caso tengo negativos y positivos. ¿Cuál es la manera más fácil de hacer la operación? Juntando en familia. Primero los positivos y luego los negativos. Entonces, fíjense bien. Positivos. Y tenemos 15 a cuadrada b cuadrada más 8 a cuadrada b cuadrada más 15 a cuadrada b cuadrada. Esta es la familia de los positivos. Ahora voy a juntar los negativos. Los negativos van a ser menos 43 a cuadrada b cuadrada menos 15 a cuadrada b cuadrada. Nada más. Una vez que yo ya junté los dos grupos con signos distintos, se suman entre sí todos los positivos y a ese resultado se le pone la misma parte literal y el mismo exponente. O sea, 15 más 8, 23 más 15 son 38. ¿Son 38 qué? ¿Qué estoy sumando? Estoy sumando a cuadrada, b cuadrada. A ese resultado le voy a poner la misma literal. A cuadrada, b cuadrada, con el mismo signo que es positivo, porque todos son positivos. Ahora voy con los negativos. Y digo, 43 y 15 me da 58. ¿58 qué? A cuadrada, b cuadrada, porque son términos semejantes. Pero al resultado se le pone el mismo signo, en este caso el signo negativo. El resultado final lo vamos a obtener de la diferencia entre los positivos y los negativos, pero sabiendo que al resultado siempre se pone el signo de la cantidad mayor. O sea, vamos a hacer una resta como ustedes la saben hacer, únicamente que al resultado le van a poner el signo de la cantidad mayor y la misma parte literal. Entonces decimos aquí, reduciendo, nos va a quedar 38 a cuadrada b cuadrada menos 58 a cuadrada b cuadrada va a ser igual a ¿qué? Si a 58 le quito 38, me va a quedar 20. 20, pongo la misma parte literal, a cuadrada b cuadrada, pero el resultado va a tener el signo de la cantidad mayor, que es negativo. Entonces, el resultado sería menos 20 a cuadrada b cuadrada. Este sería ya el resultado de esta reducción. Entonces, fíjense bien, vamos a repasar brevemente lo que hemos visto. El tema se llama términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal y están elevados a un mismo exponente. No importa signo ni coeficiente. Si tenemos una reunión de varios términos y entre ellos encontramos alguno que tenga un exponente diferente, se dice que los términos no son semejantes y por lo tanto no podemos operar con ellos. Hicimos un ejemplo de una reducción de términos semejantes que tienen distintos signos. La manera más fácil, se la vuelvo a repetir, es unir la familia de los positivos y luego la familia de los negativos. Al final se reducen
los dos resultados parciales y al nuevo total le van a poner la misma parte literal con el mismo exponente, pero con el signo de la cantidad mayor. Creo que con este ejemplo ya ustedes van a tener más claro ese repaso que hicimos en la clase anterior con números positivos y negativos. Y este ejemplo ya con literales es lo que nos ayuda para que en álgebra podamos sumar, restar, multiplicar, que ya se darán las reglas para multiplicar, igual que para dividir. Pero por lo pronto veremos esto para que podamos pasar a otro tema que están ustedes viendo en su clase, que es la división de números decimales. A continuación haré un ejemplo de división de números decimales. Quise cambiar ahora el tema de división de decimales, que es algo que también observé en el libro de ustedes. Posiblemente más adelante, ya cuando comiencen a trabajar con las operaciones algebraicas, daremos ya más detenidamente todos los detalles para cada operación. Ahorita voy a continuar como apoyo con división de decimales, que es un tema que también pienso y estoy seguro que ya la mayoría de ustedes lo saben y dominan completamente. Sin embargo, tengo que hacerles un ejemplo y recordarles lo que se hace. Entonces decimos, el tema es división de decimales. Vamos a poner el ejemplo siguiente, que es dividir 5.678 entre 0.546 y decimos una regla muy sencilla que, como les reitero, ya ustedes deben de conocer, que dice: para dividir dos decimales homogéneos, o sea, se llaman homogéneos porque tienen la misma cantidad de decimales, tanto el dividendo como el divisor, y para dividirlo lo único que se hace es quitar el punto decimal y hacer la operación como una división normal. Entonces, si ustedes se fijan, este ejemplo que yo estoy haciendo aquí son de dos decimales homogéneos. ¿Por qué? Porque después del punto decimal tienen 3 cifras decimales cada uno. Por lo tanto, su división es como una división normal. Pero sí hay que aclarar que se puede hacer la división fácil y a veces pensamos que se nos dificulta porque son números decimales. También es muy importante saberlos leer. Aquí son 5 enteros, 678 milésimas, entre 0 enteros, 546 milésimas. Como les reitero, lo único que van a hacer ustedes es dividirlos como una división normal. ¿Cuál es la división normal que van a hacer ustedes? Van a decir 5.678 entre 0.546. La tenemos que poner nuevamente como se nos indica para aplicar la regla. Como tienen el mismo número de decimales, el dividendo y el divisor, lo único que hago yo es suprimir el punto en ambos y hacer una división normal. También recordemos que 0 a la izquierda no vale. Entonces ahora divido 5.678 entre 546. ¿A cómo toca? Vayan haciéndolo. Me toca a 1. Entonces digo yo, 1 por 6, 6, para 7, 1, 1 por 4, 4, para 6, 2, 1 por 5, 5, para 5, pagado. Bajo el 8, pero veo que 218 entre 546 no toca, entonces pongo 0 al cociente. En el momento que yo pongo 0 al cociente y quiero continuar la división, entonces voy a poner un punto decimal en el cociente, y ese punto decimal me permite a mí agregar en el residuo un nuevo 0 para formar una cantidad que sea divisible entre el divisor. Y ahora sí,
Le seguimos. ¿A cómo nos va a tocar ahora? ¿A 4? A ver, prueben. 4 por 6, 24. Para 30, 6. 4 por 4, 16, 19. Se nos pasa. Nos toca a 3. 3 por 6, 18. Para 22. 3 por 4, 12 y 2, 14. Para 18, 4. 3 por 5, 15 y 1, 16. Para 21, 5. Si queremos seguir dividiendo y aumentando el número de decimales en el cociente, podemos agregar otro 0 y seguimos dividiendo otra vez. Toca 9. 9 por 6, 54. Para 66 y van 6. 9 por 4, 36. Y 6, 42. Para 42 pagados. 9 por 5, 45. Y 4, 49. Para 54, 5. Agrego otro 0, me toco otra vez a 9. 9 por 6, 54, para 66 van 6, 9 por 4, 36 y 6, 42, para 46, 4, y van 4, 9 por 5, 45 y 4, 49, para 51. Así queda. Entonces, este resultado ya es un cociente que contiene 10 enteros y 399 milésimas, con un resto de 146, que es como se debe expresar el resultado de toda división. O sea, el cociente es este que está aquí, y el residuo es lo que nos quedó aquí abajo. ¿Por qué explicamos todo esto? Que yo sé que son cosas que ustedes ya dominan a la perfección. Porque acuérdense que cuando quieren comprobar la división y saber si su resultado es correcto, tienen que multiplicar ¿qué cosa? El cociente por el divisor y sumar el residuo. Y con eso comprobamos nosotros la división. Esto, lógicamente, es nada más un refuerzo para que puedan recordar ustedes cómo se dividen números decimales cuando son homogéneos. Repito, homogéneos son aquellos números que tienen la misma cantidad de decimales después del punto. Eso nos permite eliminar los decimales habidos en el divisor y el dividendo y realizar una división normal como la que ya sabemos hacer. Cuando los números del dividendo y el divisor no son homogéneos, entonces tenemos que completar el número de ceros, ya sea del dividendo o del divisor, para poder realizar una división de la misma forma que lo estamos haciendo acá. Además de estos temas en los cuales yo les he dado un pequeño repaso para que recuerden, nada más me gustaría seguir avanzando con lo que ustedes están viendo. Y me encontré que están viendo también regla de 3. Por lo tanto, y lo consiguiente, me gustaría darles rápidamente un repaso de ese tema, sobre todo recordando un poco las razones, las proporciones que son la base fundamental para poder resolver una regla de 3 y que a veces nos confundimos nosotros con los términos que tiene una razón o una proporción. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que una razón es la comparación de dos magnitudes de la misma especie y una proporción es la igualdad entre dos razones. Esa igualdad entre dos razones que nos forma una proporción es la que nosotros planteamos cuando vamos a resolver una regla de 3, y debemos de conocer que en toda proporción hay elementos que se llaman antecedentes y consecuentes, pero también normalmente los mencionamos como extremos y medios. A la falta de no recordar que son antecedentes y consecuentes, lo más fácil es decir son extremos y medios. Por eso opté por darles un repaso de la regla de 3 y voy a poner a continuación la regla y algunas proporciones para que ustedes realicen los ejercicios y puedan saber despejar cualquier término que les falte en la proporción. Entonces, el nuevo tema que les voy a poner ahorita es regla de 3 de una forma rápida, les repito, sobre todo
con los elementos que usan para resolverla. Entonces iniciamos este tema diciéndoles que la regla de 3 es una operación que tiene por objeto hallar el cuarto término de una proporción cuando se conocen 3. Entonces debemos de recordar nuevamente que una proporción es la igualdad entre dos razones y que una razón es la comparación de dos magnitudes de la misma especie. Cuando hablamos de razón, nosotros decimos algo muy conocido, decimos 4 es a 5, como 8 a 10. Esto que estamos poniendo gráficamente en una razón, lo ponemos como una fracción en la que el numerador, desde luego que no es una fracción, pero se representa de esa manera, en la que el numerador está representado por la A, en este caso sería el 4, y la B sería el denominador de la misma, pero en razón esto se llama antecedente y esto se llama consecuente. Si yo escribo la otra razón que dice 8 es a 10, entonces yo la puedo manifestar como CD, donde C nuevamente sería el antecedente, que es 8, y el consecuente sería 10. Pero, ¿cuál es la semejanza que tienen estas dos razones? En que la primera, 4 es a 5, es igual a 8 es a 10. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue multiplicar la primera razón por 2 y conseguí la segunda. Si ustedes multiplican 2 por 4 les da 8, 5 por 2 les da 10. La comparación de estas dos razones es lo que nosotros llamamos proporción. Y esto es precisamente la forma en que vamos a trabajar con una regla de 3. O sea, vamos a decir A es a B como C es a D. En este caso, A y C son antecedentes. B y D consecuentes. Pero también A y D son extremos. Y C y B son medios. Si nosotros sabemos identificar el nombre de cada una de las literales que intervienen en una proporción, en este caso antecedentes, consecuentes o extremos y medios, nosotros podemos resolver una regla de 3 cualquiera. ¿Por qué? Porque se dice que se trata de encontrar el cuarto elemento cuando conocemos 3. O sea, como el ejemplo que les voy a poner ahorita, que dice así: encontrar el valor del término desconocido. Nos dicen encontrar X en la siguiente proporción. X es a 35, como 18 es a 45. Esto tiene un parecido muy similar a la división de fracciones. Recuerden ustedes que para dividir fracciones, si no me equivoco, nosotros decíamos esto: 3/5 entre 7/8, decíamos, para dividir fracciones se multiplican en cruz, o sea, multiplicábamos 3 por 8 y 7 por 5. Digamos 3 por 8, 24, y 7 por 5, 35. En una proporción tenemos 3 términos conocidos y uno desconocido, en este caso la X.
¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo mismo que hacemos en la división. Vamos a multiplicar los extremos, o sea, este con este. Entonces decimos multiplicando los extremos igualando con el producto de los medios, nos queda esto. Fíjense bien, voy a multiplicar extremos. Les digo x por 45 es igual a producto de los medios de este con este. Es igual a 18 por 35. Una vez que yo hice esto, ya se me convierte esto en una igualdad. Y para resolver esta igualdad, este número 45 que está multiplicando, lo voy a pasar para acá, dividiendo. Entonces, decimos pasando 45 a dividir, despejamos x. Y nos queda esto. Fíjense bien. X igual a 18 por 35 entre 45. Y ahorita lo único que nos quedaría es hacer esa operación aritmética sencilla. Una multiplicación entre una división. Si podemos simplificar, como les he dicho siempre, los números, lo podemos hacer. En este caso tendríamos que revisar qué podemos dividir y qué no. Por ejemplo, 35 es divisible entre 7 por 5, 35, 9 por 5, 45. Entonces, lo podemos dividir entre 5. Entonces, decimos aquí, simplificando, me voy a pasar para acá. Me va a quedar que x es igual a ¿qué? A 18 por quinta de 35, 7. Entre quinta de 45, 9. Pero ahora, con esta nueva simplificación, me quedan dos números divisibles entre 9, que son el 18 y el 9. Y digo entonces, sacando novena, me queda novena de 18, 2, novena de 9, 1. Y por lo tanto la x va a ser igual a ¿qué? 2 por 7, 14. Y este sería el valor del término desconocido en una relación de regla de 3, donde se trata de encontrar el elemento desconocido cuando conocemos 3 de la proporción. Espero que este primer ejemplo que les estoy haciendo les sirva para que ustedes puedan resolver cualquier regla de 3 simple que estén viendo en su programa de matemáticas. Y pondré por primera vez unos ejercicios para que los hagan ustedes y puedan así practicar en base a esto el cálculo del término desconocido en cualquier posición que se encuentre. Yo en este caso, el ejemplo que hice, puse el término desconocido aquí, en un extremo, pero ahora les voy a poner a ustedes unos ejercicios donde el término desconocido aparece como medio o aparece en el otro extremo, para que ustedes puedan darse cuenta que el despejar el término desconocido es lo mismo que yo hice aquí. Y les va eso a facilitar su aprendizaje y la resolución de sus problemas en las tareas que les dejen pendientes. Entonces, con el permiso de ustedes, les voy a poner unos ejercicios para que ustedes los resuelvan en casa, y en la próxima
En el próximo tema que veamos, antes de comenzar el tema, lo voy a resolver para que ustedes lo puedan comparar y saber si su resultado fue el mismo que obtuve yo. Creo que con estos 3 ejercicios que ustedes puedan resolver en la casa, sin interrumpir desde luego la carga de tarea que tienen, pueden ustedes reforzar el conocimiento sobre la solución de regla de 3, pero también es una práctica para cuando lleguen al tema de las ecuaciones lineales o de primer grado, donde van a tener que aprender a despejar la incógnita, que en este caso aquí se está manejando como una X. Entonces, es un ejercicio muy bueno, muy fácil, que les va a servir, como les reitero, a medida que vayan avanzando en este segundo año de secundaria que tienen ustedes. Espero que nos veamos en la próxima clase, en la que yo pueda resolver estos mismos problemas y ustedes en su casa le pongan palomitas si les salió el mismo resultado que me va a salir a mí. Gracias.